Andrea, I want everyone to answer a question. Quiero que contesten una pregunta. And the question is this. How was Jesus able to do all that he did? Y la pregunta es, ¿cómo Jesús hizo todo lo que Él hizo? He walked on water, healed the sick, raised the dead. Él andó sobre el agua, curó a los enfermos, resucitó de los muertos. He loved the unlovely, and the real miracle, he was kind to his enemies. Él amó a los que eran realmente inamables. Incluso fue gentil con sus enemigos. How was Jesus able to do that? ¿Cómo Jesús pudo hacer eso? I encourage you to write down your answer. Yo te animo a que tú escribas tu respuesta. The most common answer that I get was that he was able to do that because he was God. La respuesta más común que yo siempre escucho es, Él hizo eso porque Él era Dios. But let's think about that. If that's true, then that's really bad news. Pero si eso es verdad, realmente serían malas noticias. Because we're called to live the same way he lived as Christians. Porque estamos llamados a vivir como Él vivió. We're not called to walk on water and raise the dead, but we're called to love the unlovely, to be kind to our enemies. Pero no quiere decir que tenemos que resucitar a todos los muertos, pero sí ser amables con nuestros enemigos y amar. How are we going to do that if we're not God? If he was only able to live like that because he was God, how are we going to do it when we're not God? ¿Cómo podremos nosotros, si no somos Dios, amar como Jesús amó? And then you have to wonder, why would God call us to live a life that we can never live? ¿Cómo Dios nos llamaría a vivir una vida que no podríamos vivir? Now, many people tell me, well, Frank, you don't understand. God knows that you're not going to do it. He just wants you to do the best you can and then ask forgiveness when you mess up and try harder the next time. Mucha gente piensa que lo que Dios le pide es que haga que dé lo mejor de sí y luego cuando comete un error simplemente se arrepiente. Isn't that exciting? Eso no suena muy divertido. God has a wonderful plan for your life. Dios tiene un gran plan para tu vida. Sin, confess, and get forgiven. Sin, confess, and get forgiven. Isn't that exciting? Peca, confiesa y se te perdona. Peca, confiesa y se te perdona. Eso no suena muy divertido. See, what we've done is we set Jesus up as an example of behavior. Lo que podría... An example of behavior, where we try to imitate him. Muchas veces pensamos que se trata de tratar de imitar al carácter de Cristo. We read what he did in the Bible. Porque leemos lo que hizo en la Biblia. And then we try to do what he did. Y nosotros tratamos de hacer lo que Él hizo. For example, and then when it doesn't tell you what he did, y cuando no te dice lo que Él hizo, we made up a phrase in the church called WWJD. Inventamos una frase que en la iglesia que sería ¿qué haría Jesús en tu lugar? Yeah. So, for example, how would Jesus drive on the interstate? Por ejemplo, nos inventamos ¿qué haría Jesús si es que Él estaría manejando en el tráfico? He would drive the speed limit. Bueno, yo creo que él andaría a máxima velocidad. So that's what happened. We set him up as an example of behavior that we try to imitate. El error es que hemos puesto a Jesús como el carácter de Cristo, un estándar de lo que debemos hacer y luego nosotros imitamos o nos tratamos de parecer a Él. But let's be honest. It is very difficult to try to be like God when you're not God. Y déjeme ser honesto, es muy difícil tratar de parecerte a Dios o ser como Él si no somos Dios. Now the church may call a man who tries to be like God a man of God. La iglesia le llama a un hombre que trata de parecerse a Dios un hombre de Dios. But God calls a man who tries to be like God a rebel. Pero en cambio Dios le llama a un rebelde. That's what happened in Genesis chapter 3. Adam rebelled against God and tried to be like God. Eso es lo que sucedió en el huerto del Edén. Adán trató de ser como Dios. I had a man come to me years ago. Hace años un hombre se me acercó. He is the vice president of a major missions organization. Él es el vicepresidente de una organización de misiones. I won't share his name. No voy a decirles el nombre. But he walked into my office. Pero entró a mi oficina. He looked around at all the books and videos and DVDs. Miró todos los libros y DVDs. And he said, huh. Y él dijo, ja. And I said, well, what are you hun about? Y yo le dije, ¿por qué haces ese sonido? And he said, look at all of these resources, books and CDs and tapes and videos. We have more resources than the church has ever had in its history.
Y él me dijo, ¿por qué estoy sorprendido de todos esos libros y videos? Tenemos más material que nunca antes tuvo la iglesia. And I said, and what's your point? Y yo le dije, ¿qué quieres decir? He said, our missionaries are divorcing. Él dijo, nuestros misioneros están divorciando. It used to be that the world divorced, but not the church. Antes en el mundo se divorciaban, pero no en la iglesia. Then the church divorced, but not the missionaries. Luego en la iglesia habían divorcios, pero no los misioneros. But now our missionaries are divorcing. Pero ahora nuestros misioneros están divorciándose. And how can that happen with all of these resources? Y tenemos tantos libros y tantos recursos. ¿Y cómo esto sucede? Obviously, he was on an agenda. Obviamente esto era una pregunta difícil. So I said, what do you think? Entonces le dije, bueno, ¿qué crees? And he said this, I think it's because we're not holding up the standards of holiness anymore. Él dijo, yo creo que esto sucede porque no estamos alcanzando los estándares de santidad. Nobody preaching on sin. Nadie más está predicando acerca del pecado. Nobody holding people accountable. Nadie le más juzga o critica a la gente. We're just so eager to restore, there's no holiness in the church anymore. Estamos solamente pensando en restaurar y restaurar, pero no hay más santidad en la iglesia. She said, what do you think, Frank? Entonces, ¿qué piensas, Frank? And I said, I don't think that. Y yo le dije, yo no pienso lo mismo que tú. And he said, well, what do you think? With all these resources, why is the church so weak? Entonces, ¿por qué crees tú que la iglesia está tan débil con tantos recursos? I said, I think it's because our churches are doing the same thing that our country does with criminals. Yo creo que es porque la iglesia está haciendo lo mismo que hace nuestro gobierno con los criminales. He said, what do you mean? ¿Qué quieres decir, I said, Frank? let me illustrate it first. Yo le dije, déjame explicarte. Ephesians 5:25 says what? Efesios 5:25 dice, Husbands, love your wives. esposos amen a sus esposas. I said, do you love your wife? Yo le dije, ¿tú amas a tu esposa? And he said, yes, I do. Y él dijo, sí, yo sí la amo. And I told him, you reek with pride. Entonces yo le dije, tú estás lleno And he de said, what are you orgullo. talking about? Y él dijo, no entiendo. I said, what about the rest of the verse? Y él dije, ¿qué con respecto del resto del verso? It says, husbands, love your wives the way Jesus loves the church. Dice, esposos amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. I said, do you really mean to tell me you love your wife the way Jesus loves the church? ¿Quiere decir que tú realmente amas a tu esposa como Jesús ama a la iglesia? And he said, I try. Y él me dijo, yo I said, trato. oh my God, you're even worse than I thought. Yo le dije, Dios mío, eres peor de lo que me imaginé. And he said, what do you do with that verse? Y él me dijo, ¿y qué entonces qué quiere decir ese versículo? I said, I am an utter failure at loving the way Jesus loves. And that forces me to depend on him for him to love my wife through me. Yo le dije, yo sería un fracaso si es que trato de amar a mi esposa como Jesús amó a la iglesia. Lo que yo hago es rendirme y dejar que Jesús ame a través de mí a mi esposa. So now back to the issue of the criminals. Our country takes criminals and educates them. Ahora, nuestro gobierno toma a los criminales y les educa. And what do you get? ¿Y qué es lo que saca de esto? Educated criminals. Lo que saca de esto simplemente son criminales educados. Our churches are taking people who live independent of God, educating them with the Bible. Y lo que hace la iglesia es tomar a gente que vive en independencia de Dios y simplemente les enseñan la Biblia. And what do you get? ¿Y qué es lo que sacas? You get a bunch of people who live independent of God but have a lot of Bible knowledge. Tú lo único que sacas de esto es mucha gente que vive independientemente de Dios, pero tienen mucho conocimiento mental de la Biblia. People who know so much but live so little. Gente que conoce mucho, pero que vive poco. And the special thing that they don't live is they don't love. Y especialmente ellos no pueden amar. It's the greatest charge I think that's leveled against the church is they do not see the love. Yo creo que en la iglesia el principal cargo del que se le podría acusar es que no ama. So how do we get love? La pregunta es cómo poder amar, How do we gain the power to live differently? cómo poder obtener el poder para vivir diferente. We've got to learn how Jesus did it Tenemos que entender cómo Jesús lo hizo, because he is the example, porque Él es el ejemplo, but not of what to do, pero no el qué hacer, but how he did it. no del cómo hacer, sino cómo Él lo hizo. That's the question I want to answer. How did Jesus live on this planet so that he could love the unlovely and be kind to his enemies?
Yo quisiera responder cómo Jesús hizo para poder amar al inamable y cómo poder incluso amar a sus enemigos. The answer is found in John 6, La respuesta está en Juan 6, verse 57. el verso 57. He said, I live of the Father. Él dijo, yo vivo del Padre. Now the word of is La the Greek palabra- word ek. La palabra de es la palabra griega ek. It means out of or from. Quiere decir desde. So Jesus said, I live out of or I live from the Father. Jesús dijo, yo vivo desde el Padre. His method was that he was dependent upon God. Su método podríamos decir que era la dependencia en Dios. It's like if you took a kitchen appliance, like a blender, and you plug it in, Por ejemplo, una licuadora y tú la conectas, turn it on, la prendes. and it's going to work. Y va a It's going to blend. funcionar. What happens if you unplug it? ¿Qué pasa si la desconectas? It's still a blender, Sigue siendo una licuadora, but it's not going to work like one. pero no va a funcionar como una licuadora. That's how Jesus lived on this planet. He lived in a state of complete dependence on the Father, Podríamos decir que así vivió Jesús en un estado completamente dependiente del Padre, always plugged into his Father, siempre conectado al Padre, so that the life of the Father would flow through Jesus, para que la vida del Padre fluya a través de Jesús, just like electricity flows through a blender como la electricidad hacia la licuadora, and enables it to function according to its design. para que funcione como fue diseñada. That's not, by the way, there's not just one verse that says that. No solamente hay un versículo que dice, Listen to John 5, 19 and 20. escuchemos a Juan, 19 and 20, John 5. Juan 5. It says, I can do nothing by myself. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada en That's mí mismo. Jesus talking. Jesús dijo esto. He said in John 5:30, as I hear, I judge. En Juan 5:30 dijo, como yo escucho, así juzgo. In John 8:28, he said, as I hear, I speak. En Juan 8:28 dice, como yo escucho, yo hablo. I have to do this. I think this is the answer to what happened with the adulterous woman. Yo creo que esto es lo que pasó con la mujer Do you remember adúltera. the story? ¿Recuerdan la historia? The Pharisees brought in the woman and she was caught in the very act of adultery. Los fariseos trajeron a la mujer adúltera porque fue encontrada en pleno acto. Where was the man? ¿Dónde estaba el hombre? I smell some rats. Yo huelo algunas ratas por aquí. Why is there always this double standard? ¿Por qué siempre hay este doble estándar? I think they teamed up with that man to use the woman to get to Jesus. Yo creo que ellos... To use the woman to get to Jesus? They came up with a plan. Yo creo que ellos inventaron un plan para que esta mujer se acercara a Jesús. They brought the woman to Jesus and said, this woman has been caught in the very act of adultery. Era como para probar a Jesús y le dijeron, esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio. The law says stone her. What do you say, Jesus? La ley dice apedréala. ¿Qué dices tú, Jesús? They had him. Ellos querían atrapar a Jesús. This was the best trap their devious little minds had ever come up with. Su mente ingenua creyó que esta era una buena trampa para Jesús. If he says stone her, then he's not the loving, merciful Messiah he's claiming to be. Si Jesús les decía, apedréanla, quiere decir que él no era el Mesías amoroso que él había dicho. If he says let her go, Si él decía, déjenla ir, he violates the law. él estaba violando la ley. They had him. Entonces, ¿qué hacía? So what does he do? ¿Qué hizo? He kneels down and draws in the sand. Él se agacha y empieza a dibujar en la arena. I have heard so many ridiculous sermons about what he was drawing in the sand. He oído tantos sermones ridículos acerca de lo que Jesús estaba dibujando en la arena. What was really happening there? ¿Qué estaba pasando ahí? We just saw John 8:28. Vimos Juan 8:28. As I hear, I speak. Lo que yo escucho, eso hablo. Jesus was buying time. Lo que Jesús estaba haciendo es esperando, tomándose su tiempo. He knelt down in the sand and was saying, Father, they've got me. If I say let her go, I violate the law. If I stone her, I'm not a merciful Messiah. Él probablemente estaba mientras escribía, estaba pensando, Padre, si es que la dejo ir, van a decir que estoy violando la ley. Y si es que la acuso, van a decir que no soy el Dios amoroso. And then he heard from the Father, Pero él escuchó del Padre and he stood up. y se paró.
And he said, let you who is without sin cast the first stone. Y les dijo, el que sea de ustedes que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. And then he knelt back down Y luego volvió a agacharse and drew in the sand again. y siguió dibujando en la arena. And I think he was telling his father, look at what you just did. You fried them all. Y yo creo que él le decía, padre, mira lo que acabaste de hacer, están todos fritos. Isn't that cool? ¿No es eso impresionante? Is that impresionante? It's cool? Sí. See, all right. There's another one in John 14. Hay otra cosa interesante en Juan 14. Jesus was getting ready to leave, to die. Jesús estaba preparándose para He morir. called his disciples together to tell him he was going to die. Él llamó a sus discípulos juntos para decirles que iba a morir. He said, I'm going to the Father. Y les dijo, voy al Padre. And you remember what Philip said? ¿Y recuerdan lo que dijo Felipe? Show us the Father. Él dijo, And Jesús, it'll be muéstranos al Padre. And Jesus said, oy vey. He really did. It didn't make it into the Bible, but he said it. He was Jewish. Y Jesús se cogió la cabeza y dijo, no puede ser. He said, Philip, Philip, Él dijo, Felipe, have I been with you so long? he estado tanto tiempo aquí And you do not understand? y no entiendes. If you can't believe the words, Si no entiendes las palabras, can you at least believe the works? por lo menos puedes creer en las obras. We could say if you can't believe the lips, can you believe the life? Quiere decir, si tú no crees en los labios, ¿puedes creer la vida? And then he says this, no one could do the works that I do except by the Father. Y Jesús dijo, nadie puede hacer las obras que yo hago si no es por el Padre. They are the Father's works. Esas son las obras del Padre. That's right. So when Jesus walked on the water, Cuando Jesús caminó sobre el agua, who was walking on the water? ¿quién estaba caminando sobre el agua? Well, Jesus was walking on the water. Jesús estaba caminando, But Jesus would tell you it was the Father. pero Jesús te diría, era el Padre. See, this is the wonderful truth of Philippians chapter 2, Esta es la maravillosa verdad de Filipenses 2, where God said that Jesus Christ existed as God. That's his form, that's his nature, that's who he is. donde dice que Jesús existió como Dios porque esa es su naturaleza, But he humbled himself pero se humilló a sí mismo and took on the form of a man y tomó la forma de un hombre so that he could be our Redeemer. para poder redimirnos. So he is God, Él es Dios, but while he was on earth, he was not functioning as God. pero mientras Él anduvo en la tierra no funcionó como Dios. He was living the way man was always called to live, which is to live in complete dependence on the Father. Él vivió como el hombre fue diseñado para vivir y esto es en completa dependencia con el Padre. So Jesus walked on the water, Jesús anduvo sobre el agua, but the Father walked on the water. pero el Padre anduvo sobre el agua. So who walked on the water? Entonces, ¿quién de los dos anduvo sobre el agua? This is the great tension of the New Testament. Esta es la gran tensión del Nuevo Testamento. The Apostle Paul put it this way. He said, I labored more than any other apostle. El apóstol Pablo dijo, yo obro más que cualquier otro apóstol. And then he said, yet it wasn't I, it was Christ in me. Pero él dice, no fui yo, sino Cristo en mí. So who fed the 5,000? Entonces, ¿quién fue el que alimentó a los 5,000? Jesus fed the 5,000, Jesús alimentó a los 5,000. but the Father fed the 5,000. Pero fue Dios en verdad. So did Jesus or the Father feed the 5,000? Entonces, ¿quién fue? ¿Fue Jesús o fue el Padre? Yes. La respuesta es sí. Yeah, it was both. Fue los dos. It was the Father doing life through Jesus. Fue el Padre viviendo a través de Jesús. And that is exactly how we are to live. Y así es exactamente como nosotros debemos vivir. We are to live the same way. Vivir exactamente así. We got 10 minutes. You want to try to see if we can do it? Okay. In John, let's go back to John 6:57. Volvemos a Juan 6:56. Jesus said, I live from the Father. Jesús dijo, yo vivo desde el Padre. Now he says, now you live out of or from me. Y él dijo, ustedes viven desde mí. There's a great truth in John 6. Let's go there. Vamos a Juan 6. In verse 51, he said, if you eat of me, Jesús dice en el verso 51, si es que comen de mí, you will have everlasting life. tendrán vida eterna. Now the word eat there is an aorist verb. La palabra comer es... Aorist. What's- I don't know how to translate that. That's a Greek word.
aorist verb, past tense. Okay. La palabra comer está en tiempo pasado en el griego. Yeah, it's a past tense with abiding results. Ese es un tiempo pasado, pero con resultados que se prolongan. On December 11th, 1981, I married Janet. Quiere decir que en diciembre 11 yo me casé con Janet. That was a past event, Ese fue un evento pasado, but it keeps on going. pero sigue sucediendo. See? So, eat of Christ. How many times? One time. ¿Qué quiere decir? Come de Cristo una vez. And you have everlasting life. Come una vez y tendrás vida eterna. And the Greek word there is phago. La palabra en el griego es Phago. phago. And it means to eat. Quiere decir comer. But then 3 verses later, Pero después de 3 versos más, he said, he who eats of me has eternal life. dice, el que come de mí tiene vida eterna. Now notice, it's now eats, present tense, Ahí se convierte comer en un tiempo presente. continuous action. No el que comió, sino el que come, una acción continua. And he changes the word eats to trogo. Y le cambia la palabra comer a trogo. Trogo means to eat, Trogo significa comer, but a very different eat. pero es una manera diferente de comer. Phago is eating like a cat. Fogo es comer como un gato. Have you ever seen a cat eat? ¿Has visto a un gato comer? Come here, little Stitch. Come here, little Stitch. And what does the cat do? Si yo le digo, ven, ven Stitch, ¿y qué es lo que He hace el goes, gato? What are you serving? Y el gato dice, ¿qué me vas a dar de And comer? then he'll walk over and check it out. You know what I'm saying? And that's what we did with Jesus. Y se acercan y ven si es que les gusta o no. We weren't sure. We tested it out. And then we ate. Y eso es lo que nos pasó con Jesús. Estábamos como inseguros, dudosos, pero ¿qué hicimos? Comimos. Now, the moment we did that, we had eternal life. El momento que hicimos eso, tuvimos vida eterna. Ongoing. De ahí en adelante. But if you want to experience life, Pero si quieres experimentar la vida eterna, you must feast on Jesus all the time debes comer de Jesús continuamente. in a trogo. De una manera trogo. Now, that word means to feast, to crunch, to munch. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere Sí. decir comer, comer en cantidad. It would be like the way a dog eats. Sería como come un perro. Yeah, a dog just woof. Un You know? perro se come todo. Right. We had steak once because I'm in the ministry. You are the- That joke might not translate. Steak. Ajá. You know, the joke is in the ministry you can't afford steak very often. Oh. Bueno, Frank dice que en el ministerio no puedes comer carne And siempre. we had these scraps. The scraps, leftovers. Tenemos las sobras que quedan de la comida. And so I gave them to the dog. Y yo les doy eso a los And the dog perros. just went, Y el perro se come todo. didn't even taste them. El perro ni siquiera lo Made me saborea. so mad. Y eso